Ay, sí. Ahora sí, vamos a empezar de nuevo el live. Estamos. Y ahí sí, Sí. ya bacán. Tuve que hacer otro, así que perdimos a las personas que se habían unido. Ya, ya, pero ahora estamos casi listas. Ya, súper. Y ahora sí, se escucha bien. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Me escuchas? ¿Me Ya, ves? sí. A ver, ¿cuántos filtros? ¿Todo bien? A ver, espera. Ahí estoy lista. Ya. Estoy lista para partir. Ya, no voy a jugar tanto con los filtros porque no, Sí, después no. deséchalo. Ya. Ya. Bueno, partamos nomás. Igual este video, tengo entendido, es nuestro primer live, Ujú. así que somos muy principiantes en esto Sí. con la Nacha. No inexpertas, principiantes, sí. Sí, principiantes. Nivel 1. Nivel Eh, 0,5. Pero sí. vamos por nivel 10. Tengo entendido que esto después queda grabado, entonces lo pueden escuchar las personas cuando gusten, cuando estén en camino al trabajo, cocinando o en la noche y si ya están más relajados, para que nos Y. escuchen ahí un ratito. Así que va a quedar grabado. Yujú. Ojalá sí se vayan uniendo, eh, se vayan uniendo más personitas. Así que esa es la idea para que podamos tener una audiencia y nos pregunten cosas. Si no, yo te voy a preguntar y tú No, me si no vas a nos preguntar a mí. preguntamos entre nosotras, como siempre grabamos. Este es como cuando grabamos las cápsulas o Claro, las entrevistas y nos sentimos en nuestra salsa porque estamos compartiendo conocimiento y compartiendo una grata conversación. Así que démosle exacto. nomás. Ya. Bueno, bienvenidos a todos los que nos escuchen hoy. Gracias por estar acá. Gracias, Nacha, por estar acá. Gracias a ti. Sé que ha sido un día difícil para ti, así que estoy contenta de que estés acá. Bueno, vamos a partir nosotras presentándonos un poco, eh, em, contar un poco cómo llegamos a hacer este podcast. Yo creo que es algo importante que nosotras tenemos que decir, Sí. ¿cierto? Ujú. Pero antes nos vamos a presentar. Para los que no nos conocen, yo soy Gisela González, nutricionista y fundadora de Van Nutrición y Ejercicio. Estoy dedicada hace unos 10 años en la atención a pacientes, ya en el área más de prevención o tratamiento de obesidad o alguna condición, digamos, de salud relacionada a la mala alimentación o malnutrición que se dice. Y siempre todo a través de una alimentación más mediterránea, vegetariana y combinada con ejercicio. O sea, los Mm. pacientes que yo atiendo, todos hacen algo de ejercicio o están empezando a entrenar. Entonces utilizamos esas dos herramientas para sus tratamientos. Eh, Eso. ¿Y tú, Ya. Nacho? Yo me presento para todos mis seguidores, no para los seguidores en general, los que quieran igual conocer un poquito más de nosotras. Yo soy María Ignacia o Nacha del Valle. Casi poca gente me conoce como María Ignacia, la gente más cercana nomás. Pero bueno, autodenominada, como dicen mis sobrinas, Nacha del Valle. Nacha por Ignacia y del Valle porque soy del Valle del Elqui y principalmente ahí he atendido toda mi vida. Bueno, actualmente Mm. estoy atendiendo con medicina china integral acá en Viña del Mar. Las dos estamos en Viña por si acaso. Y Es, una vez a la semana en Santiago, desde mayo comencé una jornada semanal en Santiago. Y eso, estoy haciendo medicina china y también soy nutricionista y egresamos las dos de la Universidad de Valparaíso, generación 2013 y 14, ¿cierto? sí. Sí, Nosotras nos porque tenemos conocimos un año en de la U. diferencia, sí. Sí, ahí nos conocimos. De hecho, hicimos, tuvimos que hacer un trabajo, una presentación de teatro que teníamos que Muy representar buena. eh, qué es lo que generaban ciertas La bacterias, ¿cierto? Por listeria, contaminación de ¿cierto? alimentación, claro, En los la listeria lácteos. Fue un taller de qué ramo? De
Ay, no me acuerdo, no era microbiología, pero era algo parecido. Sí, como inocuidad de los Inocuidad de los alimentos, alimentos, algo sí, así. algo así. Teníamos que representar una enfermedad y nos conocimos, o sea, nos conocíamos ya como compañeras, pero compartimos más por un sketch que hicimos. Sí, Punta. Y pues, ahí las dos somos súper histriónicas, que es una parte que quizás las personas que atendemos no nos conocen mucho en ese sentido, pero claro, a las dos nos gusta N como monear, po. claro, Así en la expresión artística, como somos aficionadas al teatro más que actrices. Un claro, poco eso, no, yo creo, no. sí. Sí, Sí, aparte que no. nos gusta la música, entre otras cosas. Bueno, y así fue como nos conocimos. Y después de muchos años, porque una larga vuelta, porque yo Sí, viví en Santiago, unos 7 años estuve ahí atendiendo también. Y tú, Nacha, de repente nos íbamos a ver, ¿cierto? sí, Después me vine para Viña y tú también de hecho nos encontramos en la calle. Nos encontramos literalmente en la calle y iba fueron con señales. Misa, con la gatita, y nos encontramos contigo. Y empezamos como eran señales, como decís tú, dijimos, oye, ¿por qué no nos juntamos otra vez? Bla, 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 bla. Y las dos estamos como con unas ganas de hacer algo juntas, Mm. de comunicar más allá qué es lo que nosotras estamos viviendo como a nivel profesional, qué es lo que nosotras escuchamos en la consulta, y de repente se nos ocurrió hacer un podcast. Y esto fue a principios del año pasado, Sí, ¿cierto? Y fue, sí. onda, nos juntamos el primer desayuno y improvisadas, porque improvisamos un podcast y sacamos casi que el primer capítulo, todo, y de ahí nos juntamos ya a trabajar, a ponerle bueno y a empezar ya a hacer el capítulo tras capítulo que hemos subido y que están en las plataformas de Spotify y de YouTube, como las improvisadas con Nachi G. Oye, Nacha, y a mí me han preguntado por qué se llaman las improvisadas. ¿De dónde salió ese nombre? Que tiene, como que no tiene nada que ver con la nutrición, así, o el ejercicio, o la No, medicina nada, cero. china. Entonces, ¿qué vamos a responder a esa pregunta? Yo tengo una respuesta que es porque naturalmente nos juntamos improvisando. Bueno, que el allí toca guitarra, que yo canto, entonces nos juntamos a improvisar, sacar temas, canciones, y hablamos un popurrí del tema de cómo nos ha ido en cuanto a nuestras carreras como nutricionista, que tú te fuiste por el área más del ejercicio, yo por el área más de la medicina china, y Claro. la improvisar porque fue como ya que vamos a hacer un podcast, ¿de qué? De cosas improvisadas, de la nutrición, de la alimentación, del ejercicio, ya las improvisadas. En verdad como que no buscamos y profundizamos más un O nombre. sea, Fue como nos gustó al lo que tiro. se nos vino nomás, sí, sí. Al Y nos tiro, gustó al listo, tiro. ya, ese fue el Que nos nombre, chao. identificamos con eso un Sí, poco. pues, Sí. sí, sí. Muy la Eso no improvisación. quiere decir que nosotras, ojo, no nos preparemos para los podcasts, porque si bien hay muchas cosas que obviamente improvisamos, también tenemos como otro lado que es súper estructurado, las dos, en ese sentido. Tipo, Entonces, es como medio paradójico también. sí, somos bastante mateas para cada tema. De hecho, nos preparamos previamente para hacer una cápsula o una entrevista. Nos juntamos con la persona vía online, una reunión previa y vamos buscando temas, eh, ya sea controversiales o de actualización con respecto a la nutrición, el ejercicio y las emociones. Y han salido algunos episodios bastante bonitos y tenemos dos temporadas, la primera y la segunda temporada. Sí. Ahora, de hecho, en ese punto queríamos hablar, antes de pasar a ese punto, de qué ha sido lo más difícil en este proceso de un año que ya nosotras estamos cerrando la segunda temporada del podcast. Ujú. ¿Qué ha sido lo más difícil? Cada una que lo diga, esta pregunta, esto sí que está improvisada porque se me Sí, acaba de ocurrir. Para ti y para mí. o sea, para mí lo más difícil, más que nada, es como sincronizar, yo creo que igual que tú, sincronizar los tiempos y que las dos tengamos el tiempo en la semana para preparar cada uno de los episodios, para poder, es que en verdad cuando nos juntamos,
fluye de momento el redactar el episodio, buscar información, sabemos más o menos como que conocemos nuestros ritmos, cómo vamos a, quién va a decir esa parte, quién no va a decir la otra parte, entonces como que lo más difícil quizás ha sido sincronizar los tiempos, porque yo una vez al mes estoy yendo al Valle del Elqui, entonces ahí es como que perdemos esa semana, igual hemos tenido cosas a distancia también, eh, Claro, pero nada, o sea, para mí más que esfuerzos o sacrificios o lo más difícil, yo creo que ha sido como que hemos fluido mm, súper bien, si una no puede, todo bien, cambiamos el día, cambiamos de fecha, hubieron algunas semanas después de vacaciones que no nos juntamos porque cada uno estaba en lo suyo también y nos dimos también ese espacio para poder descansar. Y bueno, ahora nada, estamos como queriendo concretar otra entrevista y dándole como potencial a nuestros capítulos que están bastante interesantes y bonitos también. sí, comparto. Idem lo más difícil, Sí, o sea, los tiempos. sí, Entre tantas cosas que hacemos, cada una porque somos súper activas las dos igual, po. mm, La sí. Nata se mueve para todos lados, yo también, entre las Tú consultas, los entre las entrenamientos, consultas, la mi G hija, juega el en, tiempo juega en, ¿cuántas familia. ligas está ahí de fútbol? En dos Ahora ahora. estoy en dos equipos nomás. Ya, pero en un momento estáis como en cuatro equipos y estáis así desdoblándote, más entrenando, más atendiendo, más con la Cata, tu hija, más como de todo. Tipo, eso es lo más difícil, yo creo, ha sido lo más Sí. difícil para las dos. Em, y sí, lo más lindo es que ha fluido Ujú, y que igual yo creo que para mí como esos miedos que tenía un poco era de, o temores de chuta, ya vamos a trabajar juntas, somos amigas, igual uno se cuestiona eso, mm, vamos a trabajar con una amiga, pero como tenemos además nuestro trabajo aparte, ha fluido súper bien, ha fluido claro. súper bien y yo creo que eso es como la parte más bacán. Sí, no, ha fluido bonito y aparte que nos conocemos hace muchísimos años, del 2008, Sí, más o pues, menos. Entonces, Isla, igual han pasado distintas etapas en nosotros, o sea, primero como estudiante, o sea, la G estudiante es muy distinta a la G de ahora y la Nacha estudiante igual de Belusa, y yo ahora estoy quizás más seria o quizás más tranqui, pero también como con la misma energía de antes, sí, pues. pero transformada y más madura, entonces ahora hemos podido también con los años de experiencia, ya sea profesional o incorporando otra información más allá de la universidad, hemos podido también hacer este podcast, que aparte que el formato de podcast hoy en día es lo que se escucha, es lo que es más práctico, ya sea, como decís tú, para hacer el aseo, para ir en la micro, ver escuchando en el auto, para pasar el rato, el tiempo, más que ver quizás como un video. Entonces nosotros igual hemos estado aprendiendo de estas plataformas para poder mostrarnos y sobre todo como para mostrar esta información que es como el formato podcast es más cercano igual, que quizás Sí. como lo que uno hace en el día a día, que también trabajo directo con los pacientes, este formato es más cercano, va a entregar conocimiento más masivo. Mm. Sí, pues más masivo. Si eso también es estar en consulta uno a uno, Mm, no podemos llegar a tanta gente como ahora en un claro. podcast. No, y Bueno, capítulos interesantes también, o sea, hemos hablado en el primer capítulo de la ansiedad, sí, ya, porque es temazo, como digo siempre, es un temazo que quién no ha tenido ansiedad en algún momento, periodo de su vida o sufre de ansiedad constantemente. El segundo capítulo lo hicimos de entrenamiento. Quiero empezar a entrenamiento. entrenar y no sé Sí, cómo. también interesante, tú contaste un poco tu experiencia como nutricionista, complementando con el tema del ejercicio, que te encantan los pacientes que empiezan con ese Sí. proceso de entrenamiento recién, como que les Amo entrenar cuesta. gente. Sí, aman entrenar allí gente y la motivación y también eso, no todas las personas o profesionales tienen ya sea la paciencia o las habilidades. Ujú. El tercer capítulo lo hicimos de los TCA, Sí. trastorno de las conductas alimentarias, que es igual, Ahí es tú un, contaste una experiencia bastante interesante igual, sí, de una sí, yo conté paciente. Sí. experiencias de dos pacientes, dos hermanas, que en Sí. ese momento tomaron las dos, uno por anorexia y la otra por bulimia. Me acuerdo que tuvimos un resultado bastante interesante y bien bonito. Y, y Ya nada, sí, pues, pues. y así, cuarto capítulo hablamos de Obesidad las parece. obesidad, sí,
que es un capítulo que dijimos ya, ¿lo hacemos en un episodio o lo desglosamos? Porque hablar de obesidad es hablar de, no sé, de la vida en general, porque la obesidad abarca tantas cosas y la obesidad se puede generar, y es una enfermedad igual, se puede generar por distintos motivos psicológicos, físicos, violencia, situaciones de estrés, compensación, trastornos de alimentación, pucha, etcétera. Entonces, Sí. como que quisimos abordar como más que nada en consejo, en orientación. Obviamente que si hay personas que necesitan orientación más profesional, están ya sea nuestros contactos o podemos derivar a especialistas en TCA. Claro. Sí. Bueno, de hecho, esos son los top, los capítulos, yo iba a dar los top 3, pero tú dijiste los top 4. Oye, y el de Eh, las plantas también, el de la alimentación basada alimentación en plantas. basada en Ya, plantas, que uno piensa, ah, ya, pero ¿qué? Vamos a comer plantas todo el día. Y no, en realidad, basada en un mundo, una alimentación como más integral, mediterránea o vegetariana también. claro, que las dos compartimos esa mirada, igual Sí, nos sí. alimentamos así y se pueden lograr cambios tan profundos en los pacientes con ese tipo de alimentación Sí. que es como mágico en ese sentido. Es Obviamente como aquellos la que... alimentación del reseteo. De hecho, yo la doy cuando hago consulta de nutrición, digo, ya, esta persona se tiene que resetear. Es cuando ya el intestino no puede más, ya cuando tu piel dermatológicamente está explotando por todos lados, tu metabolismo, estás con mucha hinchazón, muy inflamada, y al reseteo máximo una alimentación en base a plantas. Full Que no quiere decir, vegetariana. obviamente, que no consuma alimentos de origen animal, que muchos creen que es eso, que sí se puede igual sostener y puede ser saludable hacerlo 100% en base a plantas. Claro. Pero también, obviamente, hay personas que es difícil, hay que decirlo que es súper difícil, y no todos quieren. Pero sí se pueden, obviamente, considerar alimentos de origen animal en ciertas cantidades también. De hecho, eso es lo que vamos a hablar ahora, terminando de hacer este resumen de los capítulos que hemos tenido en el podcast, el tema como de adquirir un nuevo hábito o es por qué es tan Mm. difícil sostener como un hábito en este tiempo. Bueno, y el Sí, otro capítulo que también tenemos, lo la temporada. hablamos de la temporada uno es, ayúdame y hazme Cirugía, memoria. no, porque el de la cirugía fue de la temporada 2. Sí, Eh, es que hablamos muchas cosas, ¿ves? Azúcares y ya, ese. endulzantes, O eso, sea, clásico que nos preguntan qué es preferible, la stevia, la lulosa, la sucralosa, la azúcar rubia, la panela, la azúcar morena, la azúcar blanca, ¿qué otras alternativas? La miel claro. también, o hay Hablamos personas que harto. endulzan con, o el cacao dulce, el cacao amargo, entonces ahí como que desglosamos un poquito según evidencia científica, que igual es importante hacer, es como que desglosamos el por qué nosotros recomendábamos al final basarse como en una alimentación lo más natural posible. De hecho, mi hermana le cargaría que yo la mencionara en en No este, la, no la pero nombro. siempre decimos que es media Amish, porque es como le encanta la alimentación lo más natural posible. O sea, si es huevito de la gallina recién salido o una leche de la vaca recién exprimida, lo más natural posible, lo menos química o intervenida posible o industrializada posible, como que es lo ideal. Entonces, claro, ¿cuál es nuestra mirada como profesional de la salud? Y también hay que ver también cuáles son las dosis. De hecho, me voy a explayar. Yo me eché el ramo de toxicología en la universidad, me lo eché. Y para poder recuperar y para poder como pasar el ramo después, como que me pololía la profe. No en el sentido literal, sino que iba a su oficina, le preguntaba que me enseñara de toxicología y todo. Y nunca me voy Es a un ramo olvidar de una frase difícil, que me dijo. O sea, el alimento no es malo, o el aditivo o el conservante no es malo, es según la dosis y según la persona. claro. Entonces ahí se te abre un mundo y decís, chuta, si consumo endulzantes todos los días, a cada rato, tanta cantidad de microgramos o ml al día, o sea, cuál es el grado de toxicidad y que genere realmente un cambio a nivel de mi metabolismo
o de alteraciones hormonales o lo que pueda suceder con la entrada de un endulzante al organismo, eso recién se ve según las dosis y el peso y el porcentaje de grasa y de etcétera, cosas que ocurren en el cuerpo. Entonces, también hay que tener ojo como con la información que aparece en redes sociales y te dicen, oye, no consuma más stevia o no consuma más o vuelva a comer azúcar normal. Claro. Bueno, estoy Bueno, ahí hablando mucho, también pero lo bueno, contextualizamos con las personas sí, diabéticas o que tienen insulinoresistencia, que ujú, obviamente ahí también las recomendaciones van cambiando. claro, O si son niños, si son adultos, ujú, adultos mayores. Y también la dosis, que es súper importante eso que dices tú, sí, porque si bien tú puedes controlar las cucharaditas de azúcar o las gotitas, qué sé yo, en el alimento más industrializado es más difícil y sí, está mucho más concentrado. Entonces, finalmente hablamos harto de eso sí, también, que hay que de los poner ojo a productos eso. light o Ujú. los productos Like, claro. diet Ujú. también, que o sea, si bien no traen la cantidad de grasa o azúcares o ciertos componentes o calorías, sí traen una cantidad de aditivos y conservantes Sí. importantes. Bueno, esos fueron como un resumen de los capítulos que hemos hecho en la primera temporada y la segunda ya nos basamos en entrevistas directamente a personas que nosotros admiramos y que han sido parte también de nuestra vida y de nuestro camino estos últimos años y que nos han mostrado una experiencia de resiliencia Mm. y de trabajo de la autoestima igual importante. Y esas han sido como las entrevistas que hemos tenido en la segunda temporada. Bueno, de hecho, en esa segunda temporada entrevistamos a la Andre, a la Andrea, Ujú, fundadora de Wolfpack Fitness, ujú, y todo lo que ella ha tenido que vivir y sobreponerse, ¿cierto? A esas adversidades de emprender, de crear un claro. negocio, de asociarte a las personas y a veces no funciona Mm, eso, ¿cierto? Y cómo sigue, llegó la pandemia, sobrevivió a la pandemia, mm. digamos que eso, difícil mantener un gimnasio, un centro de entrenamiento, O sea, todo nos y afectó. mamá, Mm, ¿cierto? Entonces todas esas cosas, la Andre, no, a través que también ella tiene como una formación, ¿cierto? Está más de la medicina china también, que nos habló un poco de eso, una entrevista así, pero súper, súper buena. Y de hecho en la segunda temporada también hicimos cápsulas, como que eran como conversaciones cortitas, sí. ¿cierto? La dieta y el mejor plato, y hablábamos un Ay, poquito me de encantó cómo la algo más primera, cuando sí, hablamos de sentirse sentirse escuchado y saber escuchar escuchado. también, Sí. que es un ejercicio bastante como, a ver, yo admiro mucho a las personas que te escuchan y, y que y admiro también mucho a las personas que hablan. Es como recíproco, igual esa admiración que tengo porque yo hablo mucho y también me gusta, o sea, me encanta también escuchar y constantemente estoy con pacientes y escucho y para mí todo lo que escucho es información terapéutica para poder como extraerlo. Claro, Pero bueno, en esa cápsula hablamos mucho como de esa necesidad también de las personas cuando acuden a uno a explayarse, porque hay ser personas que escuchado. no lo hacen y es súper bonito, es una intervención súper como positiva para poder nosotros intervenir de una forma más certera y también para que las personas hagan ya su 50% que es como desembuchar, soltar todo aquello que necesitan contar y con obviamente una conversación guiada. No Claro, importa el área o sea, la profesión que tengas dentro del área de la salud, pero hablar y contar lo que tú sientes desde tu enfermedad, desde tu sentir a lo que estás pasando en el momento o tu historial hacia atrás, ya es terapéutico. sí, eso sí, tal cual. Y también entrevistamos a la Claudia González, hablamos de la cirugía bariátrica a la que Ay, ella se sí. sometió, Ujú, ¿cierto? Su antes y después de la cirugía, ¿cierto? Cómo se revirtió esa obesidad, pero el énfasis que ella le da a cómo ella cambió su mentalidad. De hecho, los recursos que ella utilizó, los libros, cierto podcast, todas las cosas como mm, para ella hacer ese cambio
de mentalidad y sostener los hábitos que necesitaba, porque finalmente el efecto rebote ocurre y en un porcentaje no menor de los pacientes que tienen cirugía bariátrica. Entonces, ese capítulo también para las personas que están pensando en eso les puede Sí. servir un montón porque es un caso así directo. En dar el paso igual de una intervención tan importante hay que tener asesoría y lo más importante es escuchar testimonios, saber lo Sí, que ocurre, lo que podría ocurrir, no que te va a ocurrir a ti 100%, pero también saber que hay consecuencias positivas o negativas y hay que estar como preparado para eso. sí. Y ya la última entrevista que hicimos fue a la Vero Sandra, nutricionista también, amiga mía, Una ex estudiamos compañera de la juntas, ex U. Sí. compañera de la U, pero ella también, y ella cumplió un sueño o lo está cumpliendo Mm, porque siempre le gustó la docencia, empezó a hacer clases en la U, después se fue a la Universidad de Chile, se dedicó a la investigación, habló de las becas, como ella está claro, estudiando con beca, un doctorado, y ahí como que la conversación se fue mucho también a tomar las oportunidades que hay, también para estudiar a los que les gusta, que hay muchas becas hoy en día y que se pierden. claro. Entonces ahí nos da como harta información de eso y también como ella ha tenido sus propios desafíos con el idioma, el inglés, investigar, estudiar en Mm. inglés no es fácil para todos, yo creo que es más difícil para la mayoría de los chilenos y lo está haciendo. Entonces eso también es una entrevista bien inspiradora. Sí, sí, no, bonito toda la entrevista y se vienen más también, como también otras live y otras cápsulas más adelante. Sí, Pero la idea de este primer live es, bueno, aparte de contarles que cómo llegó este proyecto del podcast, es hacer un resumen de los episodios, capítulos que hemos grabado y también propusimos un tema, ¿cierto, G? sí. ¿Por qué nos cuesta tanto sostener hábitos saludables en este mundo actual que nos invita a hacer todo lo contrario? Em, Temas. Bueno, Tema. sí, porque es difícil para todos sostener hábitos saludables, Mm, para algunos más que otros. Nosotros nos vamos a referir, bueno, tal vez a lo que vivimos cada una, pero también lo que vemos en la consulta, ¿cierto? ujú, Y para mí tiene que ver mucho con las motivaciones personales o intrínsecas que se llaman, mm, que van cambiando mm, según el entorno que también va cambiando. mm. Entonces, eso hace que sea uno mucho más vulnerable a sostener un hábito saludable, ¿cierto? El Sí. agotamiento, el estrés, las Mm, preocupaciones, cuando se desajustan aspectos básicos de la vida, mm, económicos, mm, emocionales, ¿cierto? Sueño, cansancio, estrés, todas esas cosas, yo creo que son como, y ahí si alguien quiere participar mm. o decir más cosas, o que les pase a usted, bacán por nosotras. Yo creo que eso es uno de los aspectos que por lo menos yo veo en la consulta que hace que se suelten más los hábitos, Mm. ¿cierto?, que va adquiriendo el paciente. Es, como dicen por ahí, es fácil abandonar, pero claramente es más difícil sostener, po. Y esto lleva a todo tipo de situaciones, desde hábitos Ujú. a relaciones, a trabajo, a todos los aspectos de la vida. Claro. Pero sostener un hábito, para mí importante desde lo que yo veo, es primero mantener una escucha activa de uno mismo y una disciplina. Y yo sé que la disciplina viene mucho como desde el oriente también y porque yo lo veo así desde la medicina china, ellos siempre han practicado una disciplina diaria en los hábitos de ya sea levantarse a tal hora, comer cierto tipo de alimentos, hacer cierto tipo de rituales diarios, pero la disciplina acá quizá en el mundo occidental está más llevado como al castigo, como Mm. la disciplina, incluso lo que tú dices, disciplina en los niños, y es como casi de la autoridad, del, de lo riguroso, de lo que no te puede salir de esa línea conductual. Entonces, para mí la disciplina hay que transformarla y hay que resignificarla y darle un concepto quizá un poco más amoroso, sino que la disciplina es como conseguir, es como, ¿qué vas a conseguir con ese objetivo?
te Claro. vas a sentir mejor, Ujú. más de lo que te sientes ahora. Entonces, para poder, por ejemplo, levantarse temprano, hacer ejercicio, es como concentrarte en el bienestar que vas a sentir después del beneficio ante la situación del presente que es, pucha, tengo flojera, hace frío, me Está quiero quedar un lloviendo. ratito más, está lloviendo, porque claramente nuestra mente nos boicotea constantemente porque es así la forma en que tenemos para protegernos, sobre todo en este contexto mundial en que estamos viviendo, donde todo es más espontáneo, más rápido, de fácil acceso, Inmediatez. la inmediatez. Eso también nos hace también querer conseguir objetivos rápidos, conseguir objetivos que sean a corto plazo, Mm. que tú quieras verte de tal manera, ya sea físicamente, psicológicamente. Y claro, la disciplina hace que tú pases por distintas etapas, por distintos periodos, en momentos en que no vas a ver resultados, en momentos en que no te vas a sentir como crees que te vas a sentir. Pero bueno, los hábitos son diarios, son minuto a minuto. Y eso es lo que a uno le cuesta a veces como situarse en el presente y disfrutar el hábito diario, más que como, oye, voy a conseguir este objetivo. Entonces, para mí, Mm. igual como que lo que dices tú, igual es importante, el contexto. En un contexto que no te apaña, que no te apoya y que no te tira para arriba, eh, claramente no vas a poder sostener un hábito. Mm. Sí. Totalmente, cierto. Tremendo mensaje. Y además de lo que tú dices, también pasa harto, a mí me pasa mucho en los pacientes con obesidad, que es más fácil encontrar o excusar, ¿cierto?, la interrupción del proceso en el entorno del exterior, Mm. ¿cierto? Es que mi pareja no me apoya, es que, no sé, cualquier situación, el trabajo, ¿cierto? O los Eh, dolores o los físicos, perdón que dolores te interrumpa, físicos, sí. sí, claro, Eso hace que se también. interrumpan las rutinas también. Entonces, lo que tú dices, puede que eso es parte del proceso, Mm, es parte del proceso hacerlo, pero también es como va acompañado de este cambio de mentalidad, en sí, cómo yo enfrento eso y a pesar de eso, logro sostener de los 5 o 3 hábitos que estoy trabajando este mes, uno, claro. ¿cierto? Sí, lo Y que pasa, no sí, botarlos todos, no abandonarlos todos, ¿cierto? Entonces, ahí también es importante tu terapeuta, mm, ¿cierto? Lo que tú dices del entorno, las redes de apoyo, ¿cierto? Es como lo fundamental para poder sostener ese hábito. es difícil, pero también es un desafío, viste las palabras desafío, difícil y disciplina, todas con D, no sé, lo estoy ahora como, recién estoy como hilando los hilos, pero para mí esos conceptos suenan fuertes, desde como la vibración de la palabra quizás suena fuerte Sí, pues. como es como dictatorial. Entonces, de repente, también analizar si hay problemas como con la autoridad, ya sea materna o paterna. Yo ya me estoy como mezclando un poco con lo que es como Sí, sí. la alimentación y la nutrición y lo emocional. Pero hay que identificar que si tenemos como ese rechazo o problemas con la autoridad, vamos a querer también como rechazar también cualquier como dictadura interna o Mm. imposición interna. Entonces, si no hacemos un hábito más amoroso, que tiene que ver con que los resultados van a ser amorosos y bonitos y bacanes y alegres para nosotros, no va a haber como no se va a sostener un hábito desde que yo me quiero disciplinar para, no sé, por ejemplo, lo común, bajar de peso de aquí a 3 meses y va a ser tortuoso y va a ser fuerte y va a ser difícil y va a ser feo el proceso. Entonces es según cómo nosotros veamos la situación y también cómo lo planteemos a nuestro entorno. Porque si Sí. nosotros de no hacer nunca deporte, nos compramos, qué sé yo, unas calzas, una polera, unas buenas zapatillas y nos ponemos a hacer ejercicio, y tu pareja o tu mamá o tu entorno se va a reír de ti, te va a tirar para abajo, ese hábito, por supuesto, que te va a costar mucho sostenerlo más allá de un par de sesiones de actividad física y listo. Pero Mm. si nosotros tomamos ese proceso como algo
que va a motivar incluso al resto, que va a hacer de que nuestro entorno entre en esa misma dinámica y lo tome como algo, un hábito natural, y nuestros hijos vean que su tía o su mamá está haciendo ejercicio y se está metiendo en este mundo de bienestar y salud de una forma saludable, van a haber resultados súper positivos. Y es lo que yo y tú vemos y comentamos siempre y vemos con nuestros pacientes. O sea, hay mucho poder en la mente para hacer que una persona tome un camino ser autodestructiva o sea constante, disciplinada y que alcance objetivos, aunque sean chiquititos, pero muy Claro, positivos para ella. porque están constantemente alimentándose de la carencia, ¿cierto? De lo que les falta, pero esto no lo logré, ¿cierto? Y es difícil también hoy en día escuchar, de hecho es un ejercicio que yo hago harto en las sesiones de nutrición, a los reconocimientos de las cosas que están logrando. Y eso cuesta harto, generalmente pacientes que así como yo, ¿qué estoy haciendo bien? Sí. A mí me cuesta, por ejemplo. Y aparte Mm, que son muy críticos también, ¿cierto? Autoexigentes. total. Entonces, hay veces que te tomaste un vaso de agua en la mañana y eso ya fue un plus, Sí. ¿ya? Pero claro, hay tipos de personas que se toman ese vaso y van a decir, no es suficiente. Y se tomaron 10 vasos de agua en el día y tampoco lo van a encontrar suficiente. Y Claro. quizás corrieron todos los días 2 horas, e hicieron full ejercicio y tampoco va a ser suficiente. Entonces depende de la relación que tienes contigo misma y con los hábitos. Sí. Y los hábitos llevados a los hábitos alimentarios, a los hábitos en el ejercicio, a los hábitos también, el estilo de vida que llevas. Entonces Mm, también, como hay unos memes por ahí que dice, o sea, como que sacas con tomar omega 3 si estás comiendo, no sé, o si tienes un ritmo de estrés súper alto en tu trabajo. Entonces claro. como que, como uno compensa también, Esa es la sí, típica, po, la los típica, o sea, nos suplementos. llenamos y nos Sí, pichicateamos de suplementos y también no cambiamos hábitos, que a lo mejor yo también estoy como ahora entrando como a la simpleza de la teoría del todo, ya, así muy como la cosmovisión de la vida, pero como que en verdad si tú, mientras más simples te pones, menos necesitas. O sea, obviamente si tú te alimentas bien, variadamente no necesitas suplemento. mm, Obviamente si tú, no sé, haces actividad física con frecuencia, no necesitas quizás como ir constantemente al traumatólogo o no vas a sufrir dolencias, fracturas, situaciones que es gasto de energía, de dinero, de muchas cosas. Entonces, es como elegir los hábitos, aunque sea uno o dos, ya marca la diferencia. oye, y para ir cerrando, Ujú. también es importante el hablar de los hábitos en nuestra infancia, en la Sí. formación en colegio, jardines, familia, todo eso también impacta mucho en la vida, digamos, de ya cuando eres adulto y qué tanto te va a costar sostener un hábito, ¿no? Porque hay muchas conductas de cierta alimentación que son muy Mm, inconscientes, ¿cierto? Porque las vimos en nuestros padres, mamá, las personas que nos cuidaron. Y fue tan repetitivo que ya cuando somos adultos no nos damos cuenta o no somos conscientes de eso. sí. Entonces, también pensar que cuando quieres cambiar un hábito así, que ha estado a lo largo de toda tu vida, obviamente te va a tomar más tiempo, Mm, ¿cierto? sí. Sí, Y eso va a ya son necesitar casos más. escarbar Mm, en lo que tú decías y la relación con mi mamá, la relación con mi papá, mm. ¿cierto? O con mi abuela o con mi hermano, ¿cierto? En el colegio y Eso todas esas nosotros cosas. siempre lo consideramos nosotras dos en las consultas y lo hemos compartido y comunicado en las cápsulas y en las entrevistas. Es como el origen del origen del origen. Viene obviamente de la infancia, la Sí, primera infancia, el po, septenio, los primeros 7 años de tu vida, cómo fuiste criado, qué es lo que te dijeron, bajo qué contexto y hábitos creciste, es lo que te va a marcar quizá un 50% porque después estamos en etapa de deconstrucción y de mm, adquirir hábitos propios. Entonces mm, tampoco hay que, como obviamente, como que responsabilidad totalmente a la infancia, pero sí ya adulto consciente, tú puedes hacer ese cambio de hábito con fuerza, con la misma fuerza que te programaron,
la misma fuerza te desprogramas. Entonces, tiene que ser algo diario, tiene que ser constante, vas a pasar momentos, quizás un día bueno, 2 días malos y así. Claro. Y es de nunca acabar porque un hábito se sostiene en el tiempo. Sí. Y el último punto Ujú. importante que también queríamos hablar es lo que estás viendo en el día a día, de qué te estás alimentando, ¿cierto? ¿Es coherente con el cambio de hábito? O sea, por ejemplo, si yo, no sé, quiero alimentarme bien, ¿qué es lo que estoy viendo en las redes sociales? Estoy constantemente viendo personas fitness o como que tienen como cierta esta vida Sí, así sí. un poco irreal para los que estamos. Oye, pero en el Eh, otro live podríamos hablar de sí, eso. Sí. pero un poquito así como más a la superficie hablarlo porque eso va a hacer que tú seas más autoexigente y que estés más en esa carencia de que, pucha, todavía no, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tú ves día a día? ¿De qué te estás alimentando también? Va a afectar en ese cambio de hábito. Hay que buscar como una coherencia o incluso en las amistades, Mm. ¿cierto? Que tú tienes, que a veces pueden ser también más autoexigentes en ese punto, o típico que, oye, que estáis flaca, oye, Sí. que estáis gorda, oye, que no sé qué. Todos esos comentarios que como que, ¿por qué? ¿Por qué estás opinando de eso de Sí. mí? Pues, ¿cierto? Como mirar un poco más esas dinámicas Mm. sociales también que tenemos nosotros y decir, en realidad a mí sí me afecta que esta persona me diga eso y hacer algo al respecto. Es un hábito, ya sea como un sistema de vida, es como un sol con los planetas alrededor, tipo una pequeña galaxia, un pequeño universo alrededor de nosotros, pero es cierto, eso es cómo nos nutrimos y nos alimentamos, ya sea a través de qué conversamos con las personas, qué vemos, cuáles son nuestros parámetros y estándares de hábitos también. Mm, Entonces, eso igual es importante como primero sentarse, escribir o pensar y reflexionar eh, en qué para estamos de la vida, hacia dónde vamos yendo, que quizás es más profundo, pero ¿y cuáles son nuestros círculos cercanos, un poquito más lejanos, y lo que nos va afectando, influir para recién ahí tomar un hábito, sostenerlo, intentarlo, quizá abandonarlo, y ahí ir viendo cuál es el hábito que más te acomoda a tu contexto también? O sea, mm. podemos ser muy como tirar mucho para arriba a la gente, ser súper positivas, pero también lo que partimos diciendo La es expectativa. las expectativas y el contexto en que uno va a poner esta semillita que es el hábito de vida. Sí. Eso que... Bueno, ha sido un gusto, Sí, genial. Nuestro primer súper. live. Para los que estén conectados, si tienen preguntas, acotaciones, pueden escribirnos algo. Escríbanos algo. Bueno, Hola. Vamos a dejar ese espacio mientras decir que nos pueden encontrar en Spotify como Las Improvisadas y también estamos en YouTube. sí. Están todos los capítulos en Spotify y en YouTube. Y acá, bueno, acá está nuestro Instagram, ¿cierto? El tuyo, el mío van-active y el tuyo nachalvalle.medicina china. Y ahí nos pueden encontrar. eh, hablar, perdón, consultar con nuestros servicios, ¿cierto? Cualquier consultita que tengan, ahí nos pueden mandar. Esperamos que este live les haya gustado. Lo vamos a dejar, esto va a quedar fijo Sí, y sí, lo pueden sí, escuchar después. sí, Nacho, totalmente. ¿algo para cerrar? No, ¿Cómo te que sientes? los quiero mucho. Son Ah, emotivos. Esto, voy a cerrar con esto. Muchas gracias. Muchas gracias a gracias todos por... por estar acá y nos vemos entonces en una próxima. Yo creo que pronto vamos a hacer otro, ¿no? Sí, pronto, prontito. Ahora no sé cómo Adiós. sacar el filtro. Ya Chao, déjalo. chao. Chao, chao.